Hoy en Hablemos de Salud vamos a hablar de un programa que nos afecta, un problema que nos afecta de lejos o de cerca a casi todas las personas. Estamos hablando de la continencia o de la incontinencia. Vamos a hablar en esta 10ª sesión de la Semana Mundial de la Continencia. Para eso tenemos como cada día a Pilar Flureche. Buenos días, Pilar. Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Que viene con dos maravillosas invitadas. Preséntanoslas. Bueno, pues efectivamente, 10º programa sobre salud. Muchos días, mucha gente que ha pasado por aquí y hoy, precisamente en nuestro 10º programa, tenemos a dos invitadas muy especiales que son la doctora Teresa Calderón, es cirujana en el Hospital General Nuestra Señora del Prado, además es coloproctóloga, es de Valladolid, pero ya está en la verano porque lleva viviendo aquí más de 20 años. También está con nosotros la doctora Ana Granado, que repite, es ginecóloga y es de Madrid y lleva 5 años aquí en Talavera. Y bueno, pues efectivamente vienen a hablarnos de un tema muy interesante y desde luego va a dar mucho que hablar. Sí, es un tema complicado. Bueno, Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestros estudios. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto nos pueden ayudar con este problema que, bueno, pues surge muchas veces después de un parto, después con la edad, pero también con otras cosas, porque no solo vamos a hablar de la incontinencia urinaria, sino también de la incontinencia anal. Pero explíquennos ustedes en qué consiste esta incontinencia. Buenos días a todos. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias, Pilar, por la invitación. Y efectivamente, aunque es verdad que vamos a celebrar la próxima semana, va a ser la primera vez que se celebre, la Semana Mundial de la Continencia. La continencia, como tú bien has dicho, pues es la capacidad que tenemos de voluntariamente poder realizar la micción y el hecho de la defecación. Y la incontinencia es esa incapacidad de controlarlo de forma voluntaria, de forma que en un ambiente socialmente inapropiado se puedan producir escapes. Uh-huh. Entonces, nos parece que es algo muy sencillo, el acto de ir al baño a orinar o a hacer una deposición. Normalmente lo hacemos con tanta naturalidad que nos parece que es una cosa muy simple, pero sin embargo hay muchos elementos que intervienen ahí y que van a tener que estar coordinados para que esa función se realice de forma correcta. Uh-huh. En cuanto nos falla alguno de esos, esta función se va a ver alterada en mayor o menor grado. Afortunadamente, la mayoría de los casos son casos leves, con escapes. Luego nos hablará la compañera Ana Granado, la doctora Granado, de los escapes de orina. Yo me voy a centrar un poquito más en los escapes de heces, que posiblemente socialmente son menos aceptables. Y lo que digo es que pueden ir desde pequeños escapes de gases que bueno, pues nos pueden condicionar un poco de vergüenza en un momento determinado, a escapes ya más severos de deposiciones completas, a veces sin que el paciente se dé cuenta, únicamente nota pues eso, pues que de repente se ha mojado la ropa interior y empieza a oler. Y bueno, pues lo pasa muy mal. La campaña, Teresa, se llama Deja de escapar. Uh-huh. Deja de escapar porque realmente estamos hablando que es un problema de salud y es un problema social, porque nos da miedo, nos da vergüenza. ¿A quién afecta más? ¿Cómo nos limita el padecer esta situación en nuestra vida diaria? Bueno, pues tristemente al final casi todas estas cosas van a afectar más a la mujer. Un poco los condicionantes anatómicos de la mujer, el momento del parto supone un traumatismo, es un tsunami realmente para la mujer. Hay un destrozo de muchos, aunque a ver, se hace de una forma controlada, pero inevitablemente tiene que salir por esa zona niños que a veces tienen un peso grande y simplemente la elongación y el estiramiento de todos esos músculos, la ayuda a veces de la episiotomía, pues hacen que haya un menoscabo de las funciones de cierre de la zona anal. Si luego eso se suma a los factores hormonales que con la menopausia, bueno, pues se produce ahí un desplome de las hormonas que nos hacen que los tejidos estén más fuertes, más elásticos y empieza pues una flacidez, un descolgamiento de todas las estructuras del suelo pélvico que nos mantienen pues más o menos en orden toda el área genitourinaria, pues entonces ya se suman otro factor añadido
que hace que lo que antes podríamos sujetar, pues a lo mejor a partir de ese momento ya no lo sujetemos tan bien. Ujú. Y entonces pues la mujer tiene esos datos que hacen que sea pues mucho más fácil que se produzcan en ellas esas pérdidas que no en el varón. Además que bueno, ahora yo creo que en estos tiempos ya pues se habla con más libertad de todo esto, del suelo pélvico y tal, pero antiguamente, pues ¿cómo le ibas a decir a una señora que hiciera ejercicios de contraer y relajar? Pues era como, no sé, como que ni siquiera se hablaba o se decía sin más, ¿no? Entonces, ahora empezamos a estar más educados para poder prevenir esta incontinencia. Sí, yo creo que ahora, pues estamos en una sociedad de bienestar, se entiende por salud también tener una calidad de vida buena y aceptable, con lo cual, y luego también los medios de comunicación, la información, hacen que el que tiene esas pérdidas no lo asuma como una normalidad, sino que lo asuma como un déficit y además es que está mermando pues su vida social, su vida de pareja. Son personas que se encierran, dejan de tener relaciones sociales, como he dicho antes, pero además se deprimen, se meten en casa y eso acarrea luego otras enfermedades también asociadas. Y pues cuando ven que realmente, y es lo que pretendemos con esta campaña, pues que esas personas sepan que hay formas de ayudar, de mejorar, a lo mejor no de curar, pero sí de sobrellevar mejor pues todos estas lesiones y estas patologías. Y centrándonos en la incontinencia urinaria, Ana Granado, como ginecóloga, cuando una señora, chica, no sé muy bien las edades, donde podemos enmarcarlo, llega a la consulta y explica cuál es su situación, ¿qué opciones hay? ¿Qué se puede hacer? Pues buenos días y gracias por la invitación. Pues ante una incontinencia urinaria de esfuerzo, porque nos vamos a centrar en el esfuerzo, hay otro tipo de incontinencia que sería la urgencia, que es una alteración a nivel del sistema nervioso que regula la micción, y ese principalmente tiene un tratamiento médico. En la incontinencia urinaria de esfuerzo hay que valorar a cada mujer de manera individual, dependiendo de muchos factores. Quizá el primero y el que más nos va a determinar es la edad de la paciente. La edad de la paciente y su historia obstétrica, su deseo genésico. Porque en pacientes premenopáusicas, antes de la menopausia, la primera opción de tratamiento siempre va a ser un tratamiento rehabilitador, un tratamiento conservador, ¿no? de reforzar y de preparar la musculatura del suelo pélvico y las condiciones de la vagina como único tratamiento, con una mejora suficiente como para que deje ser un problema que altere su calidad de vida, o también como preparación para posibles otros tratamientos y que tengan mejores resultados. La mujer posmenopáusica es una mujer que, como ha comentado la doctora Calderón, probablemente asocie un síndrome genitourinario de la menopausia, es decir, un déficit hormonal que lo que hace es que la vagina, que es un órgano elástico, cuando tenemos un nivel de estrógenos normales se vuelve rígido, y toda esa pérdida de elasticidad favorece la incontinencia. Todos estos productos que hay, que además va a internet, como es un acceso de bolas o con formas, ¿va por ahí la forma de rehabilitar? Hombre, ¿Qué opciones hay más en nuestro área, en el hospital? La rehabilitación ideal es un programa de rehabilitación en un centro que te valore un médico rehabilitador y lo hagas con unos fisioterapeutas y con un aparataje adecuado y con un control adecuado. Los ejercicios de manera autónoma, pues últimamente o hace ya tiempo que se dejaron de aconsejar, porque la musculatura del suelo pélvico, a pesar de ser musculatura estriada, voluntaria, muchas veces no tenemos el
nuestro cerebro no la tiene codificada, de tal manera que es difícil a veces realizar los ejercicios de manera correcta. Tenemos que hacer primero una propiocepción, es decir, que nosotros seamos conscientes de qué músculo es el que estamos contrayendo para poder hacerlo bien. Eso es muy importante. Las bolas chinas, por ejemplo, es una manera indirecta de contraer el músculo, pero no le estás tú dando una orden. Tu cerebro no le está dando una orden. Estimulas el músculo y él solo se contrae. En el Hospital de Talavera ahora sí que hay un programa dedicado más a la rehabilitación de esta zona concreta. Sí, el servicio de rehabilitación ha abierto esa cartera de servicio hace aproximadamente unos 4 meses. Estamos derivando a pacientes con una incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia también, leve, moderada, que cumplen una serie de requisitos que bueno, pues para que sean buenas candidatas a un tratamiento rehabilitador y tengan éxito. Y en nuestro caso también estamos mandando a todas las pacientes que han tenido un desgarro del esfínter anal en el parto por encima de un estadio 3. Es decir, cuando ya el desgarro afecta a la musculatura del esfínter del ano, de manera profiláctica, aunque la paciente no tenga, cuando las revisamos en consulta, estén asintomáticas, no tenga ningún tipo de incontinencia, le ofrecemos esa posibilidad de manera profiláctica. ¿Y para acceder al programa, cómo hay que hacer? ¿Médico de familia, centro de salud? No, se deriva desde la consulta especializada de suelo pélvico en el caso de ginecología o bien desde urología, la consulta del urólogo. A mí me gustaría mandar un mensaje a las mujeres que acaban de dar a luz y que, bueno, se han encontrado con este problema. La verdad es que te asustas un poco, dices, madre mía, a ver si esto no lo voy a poder volver a regular en la vida. Y sin embargo, sí hay solución, sí se puede hacer con ejercicios y con rehabilitación, ¿no? Lo que estamos hablando. Sí podemos llegar a controlar de nuevo. Sí. A ver, el parto es como ha dicho la doctora Calderón, es un punto de inflexión y es muy importante. Pero también hay que desechar la idea de que la cesárea nos va a curar de cualquier posibilidad de incontinencia o que con ella vamos a prevenir. No. Es decir, el parto vaginal sigue siendo la vía de parto de elección. Una cesárea no te elimina la posibilidad de hacer una incontinencia posterior, porque también hay otros factores que son muy importantes, genéticos, de elasticidad propia, o sea, de nuestro propio colágeno. La obesidad es un factor determinante muy, muy importante, la incontinencia, por lo menos en la urinaria de esfuerzo, que además depende de nosotros, ¿no? Y es un factor pues muy determinante en el éxito del tratamiento. Y aunque sí que es verdad que en el posparto inmediato a veces existe una incontinencia urinaria que a veces asusta, ¿no? Porque cuesta controlarla, sí que es verdad que en un plazo aproximadamente de 3 meses, de manera fisiológica y de manera sola, la mayoría se resuelven. Las pacientes que consideramos de riesgo son reevaluadas posteriormente y si existe algún problema se las ofrece un estudio y medidas de tratamiento. Así que hay esperanza. Ahí está. Claro, pero fíjate, esta es la parte urinaria, que es menos... Socialmente menos problemática. Menos problemática. ¿No? Limita menos... Sí, claro, yo creo que sí, ¿no? Sí. Y la doctora Calderón, que en esto es especialista y trata a diario con pacientes con incontinencia fecal. ¿Qué? Bueno, estamos hablando mucho de mujeres y quiero también señalar que los varones no están libres de padecer tampoco ni incontinencia ni fecal ni urinaria. Hemos hablado fundamentalmente de factores obstétricos, pero hay otros factores como son las cirugías, por ejemplo, de fístulas sobre la zona anal, la radioterapia actualmente, pues radioterapia por tumores de recto, tumores de próstata, tumores ginecológicos, la diabetes es un factor también determinante para la continencia y muchas otras enfermedades sistémicas que hacen que esas zonas se alteren. ¿Por qué? Porque no es solo que los músculos cierren, no es solo que haya unos nervios que funcionen bien y que le digan al cerebro ahora hay que apretar y hay que sujetar y entonces como es una coordinación de todos esos elementos, ya he comentado que el fallo de uno puede precipitar pues que haya incontinencia
Y soluciones, pues hay varias. Todo depende un poco de la causa determinante del problema. Por eso hay que estudiarlo en conjunto. Es importante la calidad de las heces. No es lo mismo intentar sujetar unas heces sólidas que si lo que el paciente tiene es una diarrea continua por una intolerancia a la lactosa, que no se ha estudiado, o por pues, enfermedades inflamatorias del intestino, como ocurre en las enfermedades de Crohn. Entonces, si el paciente tiene una diarrea crónica, a pequeñas lesiones que tenga en su musculatura, no va a poder sujetarlas. Claro. Entonces, la corrección sería de esa calidad de las heces, bien bajando la inflamación del intestino para que no produzca unas heces excesivamente líquidas, o bien tratando la alergia o quitando de la alimentación pues una serie de alimentos que le producen alergia y esa irritación. La obesidad también es un factor muy determinante, como ha dicho mi compañera, y luego pues cuando no ha habido más remedio que radiar a esos pacientes, que la musculatura está ahí, puede funcionar, pero está muy rígida y no hace ese juego de elasticidad que necesitamos para que cierre y coapte de una forma más hermética. Entonces, bueno, pues dependiendo del grado, se puede ir haciendo una rehabilitación. Ahí también interviene el servicio de rehabilitación, haciendo lo que comenta la doctora Granado, que es que el paciente se dé cuenta de cuándo debe apretar y si cuando está apretando lo refleja en una se refleja en una maquinita, lo está haciendo correctamente, porque si no, de una forma autónoma y solo, no sabe si lo está haciendo bien o no. Claro. Y a veces lo que hacen es apretar el abdomen y esa presión del abdomen es contraproducente. Yeah. Empeora la clínica que tienen. Hay veces que hay que dar simplemente pues alguna medicación anticolinérgica que se llama, que enlentezca el tránsito rápido intestinal. Con eso hace que las heces estén más tiempo en el tubo digestivo, se absorbe más en el agua, se hacen más sólidas y es más fácil de contener que unas heces líquidas. Otras veces, pues si nosotros detectamos por una serie de estudios, ecografía fundamentalmente anal y la manometría, que lo que hay es una rotura de músculo, pues lo que hay que hacer es reposicionar ese músculo a su situación normal, intentar hacer pues una esfinteroplastia que llamamos o una reconstrucción completa del suelo pélvico. Luego hay que rehabilitarlo también porque hay que enseñar ese nuevo músculo cómo debe de moverse y fortalecerse. Igual que cuando te hacen en traumatólogo, te repara un hueso, pues luego hay que ejercitar esa musculatura para que funcione correctamente. Pues esto es parecido. Y luego hay algunos trastornos que no se sabe muy bien porque a veces a lo mejor hay algún paciente que le ha dado un ictus y de repente ese aprendizaje que tenía de pequeño de coordinar todo, lo pierde. Claro. Y a veces cuando mejora del ictus, igual que cuando mejora del ictus, mejora a lo mejor el habla, el lenguaje, la movilidad de un miembro, también mejora la movilidad de los músculos del ano. Entonces, son muchos factores, es importantísimo la colaboración de varios especialistas. A veces se nos demora en el tiempo y el paciente pues se puede un poco cansar porque parece que no le estamos haciendo nada, pero realmente es que estás profundizando en el estudio para intentar darle una solución individualizada, porque es verdad que en ningún caso es igual que el otro. ¿Qué incidencia hay en la población de esta incontinencia fecal? Pues la incontinencia fecal es verdad que la gente no lo cuenta. A las personas les cuesta mucho decir. Claro, es que socialmente es muy limitante. Es que incluso el ponerle una solución, ¿no? Porque, bueno, voy a tirar un poco de humor, ¿no? Te operan y dices, ¿de qué te han operado? Pues del ano, claro, pues es que es hasta, no sé. Es que hay veces que algunas personas no se lo dicen ni a la familia. Claro. Lo viven en silencio totalmente, lo ocultan. Las que pueden ser más llevaderas, pues se ocultan mejor, pero hay otras que ya cuando uno realmente está mal y no lo puede ocultar es casi cuando lo cuenta, porque eso le va a afectar mucho en sus relaciones personales, íntimas y a todos los niveles. La gente no va al cine, no va de excursión, no va a la piscina, no va. Al final hacen una vida en casa, claro, pegadas a la taza del váter, por decirlo de alguna manera, de una forma así. Claro, claro. Y además la crueldad, fíjate, yo ahora me estoy retrotrayendo también a situaciones de los niños, ¿no? Cuando los niños hay una edad en la que empiezan a dejar el pañal, pero algunos no lo dejan. Y hay una crueldad excesiva hacia esos niños que se les escapa, que en el colegio tiene que ir su madre a cambiar. Bueno, pues imaginemos esto en edades adultas. Claro. Y además, efectivamente, o sea, dejas de vivir y además vives
aislado en algunas ocasiones. Y bueno, yo creo que el mensaje al final es este, ¿no? Que no dejes de escapar y ir, ¿no? Ir a acudir, explicarlo y sobre todo ir a los sitios donde nos pueden ayudar, ¿no? Que es en el mundo sanitario, yo creo. Sí, yo creo que el mensaje es eso, deja de escapar. Puedes encontrar alguna solución, seguramente encuentres una solución, pero tienes que pedirla, tienes que pedir ayuda, porque si no, nadie va a saber lo que te pasa y nadie va a poder ayudarte. Y afortunadamente eso, el abanico es muy extenso y aunque a lo mejor no consigas una curación completa, pero a veces esas pequeñas mejorías y que permite al paciente, pues cuando sale por ahí, demorar un poco esa defecación hasta que llega a un baño, eso ya es mucho. Es decir, que a veces son pequeños cambios, pero que pueden suponer un cambio muy importante en la vida del paciente. Uh-huh. En esta campaña Deja de escapar, que entra dentro de esa semana de celebración de la Semana Mundial de la Continencia, el Hospital de Talavera es la primera vez que participa de esta celebración. ¿Cómo va a hacerlo? Bueno, pues nos hemos sumado a un proyecto que partía de grandes hospitales de Madrid y nosotros pues hemos querido estar ahí apoyando también a los pacientes incontinentes de nuestro área. Que sepan que el hospital tiene medios y quiere ayudarles y bueno, pues hemos intentado hacer una campaña divulgativa que nos acerque a la población y en la que ellos sean los que participen e intenten tomar contacto con el problema y con las soluciones que hay. Hemos preparado una mesa con varios especialistas que tienen un papel decisivo e importante en la valoración de estos pacientes. Entonces empezaremos a las 9:30 en el Salón de Actos, va a estar abierto para el público en general y vamos a participar pues especialistas de cirugía colorectal, especialistas de urología, especialistas de ginecología y especialistas de rehabilitación. Haremos unas ponencias y expondremos los tratamientos que hay hoy y un poco el conocimiento de cada uno de los problemas relacionados con nuestras especialidades. Y luego van a venir 2 pacientes jóvenes que han sufrido este problema, que ahora están mejor, yo creo que están muy bien, y para que ellos transmitan de una forma más cercana y más de tú a tú con los pacientes pues lo que han pasado y cómo se sienten ahora. Uh-huh. Y que los pacientes puedan hacer preguntas y bueno, pues todas esas inquietudes que tienen las puedan resolver. Uh-huh. Pilar, yo creo que hay que invitar a todos nuestros oyentes, a aquellos que puedan tener este tipo de problemas, que no tengan miedo de acudir al médico y que ante el menor síntoma mejor es pecar de precavido, ¿no? Que supongo que cuanto antes se ataje, más fácil será la solución. Entonces, que ante cualquier síntoma acudan al médico. ¿Cuáles son los primeros síntomas por los que debería acudir una persona a su médico de cabecera? A ver qué. Bueno, pues una persona que evidencia que cuando bien, sin a lo mejor notar las ganas de hacer deposición, pues ha manchado su ropa interior de forma inadvertida, eso ya es un signo de alarma, eso significa que no hay un hermetismo en el ano. Uh-huh. y su ano en forma de reposo no es capaz de cerrar y coaptar para que no salgan las heces. Escapes de gases, pues bueno, pues los tiene todo el mundo, pero cuando eso ya se convierte en una forma, algo continuo y algo que le inhabilita socialmente, pues también puede ser una alarma. En la orina me imagino que, bueno, pues los escapes incontrolados. Cuando empecé a notar pérdidas de orina, hombre, no en una situación en que tienes la vejiga llena y haces pues estornudas, por ejemplo, que hay un escape, pues entra dentro de la normalidad, ¿no? Pero sí cuando hay pérdidas de orina, o bien cuando te entran ganas y no eres capaz de llegar a un baño de manera repetida, o ante mínimos esfuerzos de la vida cotidiana, como pueda ser andar, hacer deporte, o con las relaciones se te escapa la orina. Uh-huh. Bien, pues ya lo saben todos nuestros oyentes, que ya más vale prevenir que curar, ¿no? A mí me parece importante que todas aquellas personas que puedan acercarse este lunes al hospital a partir de las 9:30, yo creo que es una oportunidad para todos. Yo voy a ir
Y creo que hay mucha gente en nuestro entorno que se va a acercar, porque es una forma además de verlo todo en poco tiempo, concentrado, las causas, cómo está la situación y qué podemos hacer. Yo creo que además lo importante es normalizar. Cuando hablábamos antes también del Día Mundial, bueno, pues al final dices, ¡joder! ¿Cuántos días mundiales hay? Claro, pero es que el que haya días mundiales nos hace recordar todos los años la importancia de las cosas e incluso obliga también a avanzar, a interesarse, a estudiar. Vosotras que imagino que estáis continuamente estudiando, porque yo creo que esta es una de las carreras donde más se estudia y más al día hay que estar. Yo creo que es importante que este lunes, celebrando, y además incluso que Talavera, un hospital que, bueno, es un hospital relativamente de tamaño mediano, esté a la altura de hospitales como Madrid, que me consta que además os han felicitado por esta iniciativa. Pues nada, ánimo a todos y nos vemos el lunes. Perfecto, y nosotros nos despedimos ya, doctora Ana Granado, doctora Teresa Calderón, Pilar Lureche. Muchísimas gracias por haber estado aquí un jueves más. Gracias. Buenas noches.